Cristo. Pero saben, no fue así para el apóstol Juan, ya que Juan encuentra la gloria de Dios en estos versículos que estuvimos leyendo en esta tarde. ¿Sabe? La gloria de Dios es demostrada en 4 diferentes maneras, en 4 características diferentes que estaremos viendo en esta tarde, que nos hablan acerca de la divinidad de Cristo. La primera tiene que ver con el cumplimiento de la Escritura. La primera tiene que ver con el cumplimiento de la Escritura. La segunda, el mensaje sobre la cruz. El mensaje sobre la cruz. La tercera, la compasión para los que rodearon la cruz. Y la cuarta es la supremacía con la cual se reveló. Y por ello, mi hermano, y como hay mucho material que cubrir, vamos directamente al punto número 1. El punto número 1 nos habla acerca del cumplimiento de la Escritura. El cumplimiento de la Escritura. En el versículo 24 de nuestro texto en esta tarde nos dice: entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura. Aquí claramente el escritor nos dice que este es cumplimiento de la Escritura. Y más adelante no solo vemos esto en el versículo 24, sino en el versículo 28 de igual manera nos dice lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Vemos ahí dos versículos, rápidamente 2 versículos de los cuales se nos habla acerca del cumplimiento de la Escritura. Pero observe esto: el cumplimiento de la Escritura se da a través de todo este texto que tuvimos delante de nosotros en esta tarde. El versículo 16 al 17 dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió. Pero observen esto: ¿cómo lo llevaron? ¿Cómo le llevaron? La letra A nos dice que él fue voluntariamente. Él fue voluntariamente. ¿Sabe? Quiero que se remonte conmigo hacia el pasado y tengamos en consideración lo siguiente. Típicamente una persona que sale a ser crucificado, él se encuentra en una posición de terror, al punto de que la persona va a tratar de evitar ser llevado. En ocasiones tenía que haber sido jalado hacia el lugar donde sería finalmente crucificado. Aquellos malhechores se negaban de la crucifixión porque ellos sabían que ellos podrían permanecer ahí por días antes de morir finalmente asfixiados o por la pérdida de sangre. Pero no fue así a Jesús, ya que incluso un pasaje paralelo en Lucas 23:26 nos dice: y llevándole. Esa palabra únicamente quiero que nos enfoquemos: llevándole. El Señor Jesús no tuvo que ser arrastrado, sino que Él voluntariamente fue llevado. ¿Sabe? Esto es importante de considerar, ya que el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, dice: nadie me la quita, hablando de su vida misma, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Estas palabras son el cumplimiento de la profecía que encontramos en Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Si lo puede encontrar, por favor, búsquelo junto conmigo. En Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe? Alguien dijo una vez: el ganado es arriado. El ganado es arriado. Las ovejas son guiadas. En este caso, llevado. Él fue voluntariamente. La letra B nos dice que Él cargó su propia cruz. Él cargó su propia cruz. En el versículo 17 podemos ver en este versículo una analogía que encontramos precisamente en el libro de Génesis, el primer libro en la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 6, nos habla acerca del sacrificio de Abraham. ¿Recuerdan la historia? En esta ocasión tenemos a Isaac.
Abraham, dice la palabra, tomó Abraham la leña y del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Fue su padre Abraham el que puso entonces la leña sobre aquel que iba a hacer el sacrificio, Isaac su hijo. El mismo caso fue con Cristo, el cual cargó el madero sobre sus espaldas, pero en este caso no hubo un sustituto para él, sino que él tendría que morir en el mismo madero el cual se encontraba cargando. En Hebreos 13:12 nos dice lo siguiente: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sabe? Esta es otra profecía, ya que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos precisamente, los sacrificios por el pecado del pueblo tendrían que hacerse fuera de la ciudad, fuera de la puerta de Jerusalén, fuera de los muros de la antigua Jerusalén. La crucifixión, hermanos, la crucifixión no fue algo que los judíos utilizaban como la manera práctica para ejecutar a sus criminales. Es interesante. Los judíos utilizaban otros medios, tomaban piedras y los apedraban a las personas. Finalmente morían después de tanto golpe de piedra. También ellos ocupaban el despeñar a las personas, lo llevaban a una cima y finalmente los arrojaban. Qué manera tan práctica de deshacerse de los criminales. Pero en este caso fue diferente. En Isaías 53, vamos a Isaías 53, versículo 9, y vamos a ver el versículo 9 y el 12. Quiero que lo vean conmigo, mis hermanos, porque aquí vemos una profecía más. Y yo sé que estamos volando a través de todo esto, pero es necesario que lo veamos, hermanos, para poder comprender la importancia de este momento del cual hablamos. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 12: fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por sus transgresores. También vemos a través de la escritura en Salmo 22, lo cual no vamos a ver ahora por falta de tiempo, mis hermanos, pero véanlo en casa. El Salmo 22 también nos da una descripción literal, hermanos, de la muerte en la cruz. ¿Sabe? En una nota fascinante vemos en el versículo 23 de nuestro texto el día de hoy, y les voy a dar tiempo para regresar ahí. En el versículo 23 de nuestro texto dice lo siguiente: su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿y qué es lo significativo de esto? O sea, ¿qué tiene que ver que sea la túnica sin costura, que únicamente tenía un hoyo donde sacaba la cabeza de la persona? ¿Por qué era tan significativo esto? ¿Sabe? En el Antiguo Testamento se menciona solo una vez esta porción de la Escritura, y quiero que lo tengan ahí o lo escriban más que nada, porque no vamos a ir a la cita, pero en Éxodo 28:31 habla la descripción. En Éxodo 28:31, la descripción de la túnica del sumo sacerdote. La túnica del sumo sacerdote era la misma la cual tenía nuestro Señor. Cristo va voluntariamente a la cruz para pagar por las consecuencias de nuestros pecados como nuestro gran sumo sacerdote. Amén. ¿Sabe? En Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ellos, los soldados, no tenían ni noción de lo que estaba ocurriendo. Ellos eran completamente ajenos a lo que la Escritura decía, pero ellos estaban cumpliendo sin darse cuenta la profecía acerca de nuestro Señor Jesús, acerca del Mesías. Todo lo que está escrito fue revelado para aquellas personas que tenían noción de las Escrituras, pero estas personas en este momento se encuentran completamente ajenos a lo que están haciendo. ¿Sabe? Hay una cosa más que quiero que observemos, ya que era la costumbre en aquel entonces de el que se dirigía a su ejecución cargar con su cruz. Pero delante de él iba una persona con un letrero, un letrero, un pedazo de madera con información acerca del crimen el cual esta persona que va a ser ejecutada iba a pagar.
Esta persona se encontraba con un letrero, el cual caminaba delante del malhechor que iba con destino a su crucifixión. Esto nos lleva al punto número 2, ya que este habla del mensaje sobre la cruz. El mensaje sobre la cruz. Y no quiero que pierdan esto, porque esto es muy, muy interesante, mis hermanos. El mensaje de la cruz. La intención del mensaje era poner temor sobre las personas que lo leían, ya que aquellas personas que se estaban rebelando contra el gobierno romano tendrían que saber por qué esta persona iba a ser ejecutada. Así que tenía que marcar bien exactamente lo que había acontecido para que esta persona pagara con su vida el crimen. Jesús fue de su juicio a su ejecución. Escuchen bien esto, no se pierdan. Ahorita vamos a regresar al mensaje de la cruz. Pero entendamos esto, Jesús, hermanos, fue directamente de su juicio a su ejecución, cumpliendo así Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto, mis hermanos, violaba cualquier ley judía, ya que la ley judía requería que el criminal pasaran 2 días desde su juicio a su ejecución, por si había nueva evidencia que lo exonaría de su culpa. Así que por esos 2 días tenían que esperar, basado con la ley judaica, tenían que esperar para que si la nueva evidencia brotara, esta persona pudiera salir exonerado, completamente libre. Pero en esta ocasión no hubo esa oportunidad para nuestro Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado. Pero regresemos una vez más al mensaje sobre la cruz. Al llegar al punto de la ejecución, la persona que cargaba el letrero se tenía que parar enfrente del ejecutado y tenía que detenerse ahí con ese mensaje para que toda la gente viera cuál era el problema, cuál fue la situación que esta persona hizo para poder merecer la muerte. Pero observe esto. En el versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Sabe? Juan, el escritor del Evangelio de Juan, ve la gloria en este letrero, ve la gloria de Cristo puesta sobre la cruz. ¿Lo notó? El versículo 19 dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No había en este letrero ningún crimen. No había absolutamente nada por cual acusar a este hombre. Pilato incluso 6 ocasiones lo declaró inocente. Yo no encuentro ningún mal en este hombre. En 6 ocasiones él lo declaró inocente, y las personas que decían crucifícale, crucifícale, no consideraron lo que estaban viendo, lo que estaba a punto de acontecer. ¿Por qué llevan a este hombre al sacrificio? Por la insistencia precisamente y el chantaje de los judíos religiosos. En Juan 19:12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. No existe ningún crimen, y él lo sabía, ya que no pudo poner un crimen sobre él. No había absolutamente nada de lo cual se podía acusar. Así que el letrero fue puesto sobre la cruz. La letra A nos dice la declaración de su inocencia. La declaración de su inocencia. Pilato le podía importar poco lo que pensaba Jesús acerca de él, pero sí le importaba mucho lo que pensaban estos críticos, estos religiosos, estos enfurecidos chantajistas que chantajeaban de esta manera a Pilato. Así que escribió: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Sabe? Y lo hizo de una manera como venganza, ya que él sabía que los judíos odiaban a Jesús. Así que este fue su momento. Este fue el momento de Pilato para vengarse de estos religiosos. Ustedes dicen que es un rey. Ustedes dicen que es una amenaza para César. Así que Pilato hizo estos comentarios sarcásticos acerca de la ejecución de Jesús. Los religiosos judíos hipócritamente dijeron: no tenemos a otro rey sino nada más a César. Ellos rehusaron completamente, rechazaron a Cristo como su rey. Pilato ve esta oportunidad para vengarse de ellos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos.
¿Por qué diría esto? ¿Por qué Nazaret? ¿Sabe? Nazaret era un insignificante pueblo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, dijo Natanael en el capítulo 1 de Juan. Un pueblo insignificante. Así que este Jesús salía de un lugar insignificante, absolutamente de la nada. Este hombre es tu rey. Este tipo de sarcasmo le enfureció a estos líderes religiosos en el versículo 20 nos dice el versículo 20 que lo escribió tanto en hebreo, en griego y en latín. El griego es el idioma de la cultura, digámoslo de esa manera. El latín era el idioma utilizado por los romanos como un idioma de poder. Y más adelante sabemos que el hebreo era también utilizado por los judíos en aquel entonces, que venían de afuera, peregrinos que venían a visitar en aquel entonces a Jerusalén. Así que tomó los diferentes idiomas, el idioma de la religión, el idioma de la cultura, el idioma del poder, los unió, y este es tu rey. En su insolencia, Pilato hace una verdadera declaración: este es Jesús, el rey de los judíos. Este es el Mesías, el cual reinaría en su reino. Tanto así que magos vinieron del oriente y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. De hecho, al inicio de la semana antes de la crucifixión, vemos en Juan capítulo 12 versículo 13 que la gente tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En el capítulo 18 de Juan, en el versículo 33, dice: Pilato le pregunta si eres realmente un rey. A lo cual el Señor le contesta en el versículo 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo en el versículo 37 Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús y le dijo: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Le está escuchando? Cristo en efecto era el rey. Era el rey y el rey de reyes. Era el rey de reyes y señor de señores. Mas Pilato, aún en su ignorancia, declaró esta verdad. Vemos que él dijo la verdad para que todos supieran, para que todos entendieran a través de toda la historia humana la declaración de este letrero: Jesús es inocente. La cruz siempre declarará esta verdad: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, el Mesías de Dios. Todos ignoraban la verdad. Pilato no sabía lo que estaba haciendo. Los judíos religiosos no sabían lo que estaban haciendo. Incluso Pedro más adelante les habla acerca de su ignorancia en Hechos capítulo 3 versículo 17. En Hechos capítulo 3 17 Pedro les recuerda: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Sabe, hermanos? Esto nos lleva a un llamado de gracia. La letra B, un llamado de gracia. Continuamos leyendo ahí mismo en esta porción en Hechos capítulo 3 versículo 19. Ahora la palabra de Dios dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En otras palabras, así es la misericordia de Dios para con todos nosotros. Así que Pedro le recuerda: este es el llamado a la gracia, para que el pecado que ustedes cometieron al haber crucificado al Hijo de Dios sea borrado de ustedes. La historia de la humanidad no recuerda a un Salvador con una lista de crímenes, sino que la historia de la humanidad recuerda a un Salvador con la verdad escrita sobre él. Porque cada rodilla
y cada lengua confesará, cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Déjeme repetirlo una vez. Cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Sabe? Si no puede decirlo en vida, no lo va a poder decir en muerte. Esta es su oportunidad. Declare la verdad acerca de Cristo. Cuando lo considera en su crucifixión y busca el cumplimiento de la Escritura, lo encontrará. Cuando considera en su crucifixión la Escritura sobre su cruz para la gloria de Cristo, lo encontrará. Ahora veamos por un momento la compasión a los que le rodearon en la cruz. El punto número 3, la compasión a los que rodearon la cruz. Del versículo 25 al 26, la palabra de Dios nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María su mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Alrededor de esta escena que contemplamos en esta tarde, esta terrible injusticia que se está dando, vemos a los judíos religiosos, algunos quizás del Sanedrín parados enfrente de la cruz, otros soldados que están ahí controlando las masas, y en un contraste total vemos a 5 personas que están cerca de la cruz. 5 personas que están cerca de la cruz. Estas personas son completamente diferentes a las personas que con odio y con indiferencia miran a aquel que está colgado de la cruz. Hay 4 mujeres y tan solo un hombre. Cabe mencionar que casi es la misma proporción que tenemos entre la clase de mujeres y la clase de varones de los miércoles. ¿Aló? ¿Es alguien conmigo? Interesante. ¿Pero por qué? ¿Sabe? En este caso tenemos una explicación. Nadie quería arriesgarse a ser asociado con alguien que fue tomado como un prisionero, una persona que alborota a las masas y por lo mismo levantarse contra el gobierno romano. ¿Cuál es tu excusa? Continuemos. Pero no todos lo habían abandonado, ya que había 4 mujeres y un hombre. Vea conmigo quiénes son estas personas. Estaban juntos, dice el versículo 25, a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, la cual se cree que fue Salomé, precisamente la esposa de Zebedeo, mamá de Juan y su hermano. También tenemos a María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, que por cierto fue la mujer que estaba endemoniada, que no fue una prostituta. ¿Estamos en esto? ¿Estamos claros en eso? Vemos ahí, mis hermanos, y esto es interesante y quiero que lo observen conmigo. Vemos ahí algo muy interesante, porque no se menciona el nombre de la mamá de Jesús. Solo dice en la cruz de Jesús su madre. Quiero que me sigan aquí, mis hermanos. Esta es palabra de Dios. Ya que podemos notar algo extraño en la versión de Juan, en esto que dice Juan acerca de María, la cual no le da un nombre. Pero permítame recordarle algo, que ni en el Evangelio de Mateo ni de Marcos la menciona como alguien que estuvo ahí. Pregunta: ¿por qué es que la madre de Jesús, no se pierda conmigo por favor, la patrona de todos los pueblos de habla hispana, en cualquier nombre que usted le conozca, Guadalupe, del Carmen, Acera, como usted quiera llamarle, cualquier nombre no es mencionado en estos evangelios, ni en ninguna de las epístolas cabe mencionar? Solo se menciona una vez más en Hechos capítulo 1 versículo 14. Ella, sin duda, María me estoy refiriendo, fue una mujer excepcional. ¿Estamos de acuerdo en esto? Es por ello que fue elegida por Dios para concebir al Mesías y por ello es digna de admiración. Pero María fue una pecadora como nosotros. Fue una mujer
pecadora como usted y como yo. Ya que ella lo declara en Lucas capítulo 2, versículo 46 y 47, donde dice ella: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén. Ella se humilla delante de Dios y se hace llamar por sí misma, porque ha mirado la belleza de tu sierva, el versículo 48 del capítulo 2 de Lucas. Así que rezarle, adorarle o darle cualquier posición de redentora a un lado de Cristo está completamente fuera del mensaje de la Escritura y es una completa blasfemia. Considera lo siguiente: el silencio que encontramos en las epístolas debería de ser una clara indicación de que María no tiene ningún lugar como redentora de la humanidad. ¿Hay alguien conmigo? ¿Hay alguien conmigo? El considerar a María como un tipo de intercesora entre Dios y los hombres y no encontrarse en ninguna parte de la Biblia sería completamente inadecuado, ya que ¿cómo es que Dios habría de salvar a una generación completa, a la humanidad completa, si no es mencionada como tal en las Escrituras? Pero si hay algo que dice específicamente de María, y lo encontramos en Lucas capítulo 2, cuando se le dice: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que un poco más de 30 años después, una espada traspasaría su misma alma al ver a su propio hijo siendo ejecutado de esta manera. Ella no da gritos de amargura ni cuestiona la voluntad de Dios, tan solo trae a su memoria aquellas palabras proféticas. En el versículo 26 de nuestro texto, el versículo 26, regresemos ahí por favor. Cuando vio Jesús, dice el versículo 26, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. ¿Sabe? No hay ninguna falta de respeto al Señor Jesús mencionar a María como mujer. De hecho, tan solo hay un profundo reconocimiento de una relación completamente diferente. Ella tenía que verlo ahora como su Salvador, desde el principio del día anterior. Y ahora que estamos nosotros parados al pie de la cruz, el Señor Jesús no deja de mostrar amor para todos aquellos que estaban a su alrededor. Él le mostró hasta el final, los amó, dice la palabra, hasta el final, hasta la eternidad. Este fue su último mensaje para cada uno de nosotros: te amo, como estés, yo te amo. Y esto nos lleva al último punto: la supremacía divina. En el versículo 28 al 30 de nuestro texto el día de hoy, el versículo 28 al 30 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esto es fascinante. El mismo creador del agua no puede tener una gota de agua para beber. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús, el versículo 30, hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La supremacía con el cual se reveló. Él controla la muerte. Primeramente vemos que Él es omnisciente. Su omnisciencia, la omnisciencia es tener el conocimiento de todo. Vemos también su omnipotencia, que quiere decir poder sobre todo. Después de esto, dice la Escritura, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿sabe? Él conoce todo. Él sabe cuando cada detalle es completado y cuando cada profecía en relación a su muerte es consumada. Él lo sabe. Pero había una profecía más que había de ser cumplida y Él lo sabía. Y se cumplen las palabras: tengo sed.
El Salmo 69, 21 nos habla acerca de esta porción de la palabra y nos dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí la hiel se utilizaba para una manera de tranquilizar el dolor, una manera de anestesia para el cuerpo, para que pudiera soportar el dolor que ocurría al estar siendo atravesado por clavos metálicos, y también poder aguantar el dolor de los latigazos que se le habían dado anteriormente. Para eso era la hiel. Pero más adelante nos dice que le dieron a beber vinagre. ¿Y a cuál era el propósito del vinagre, pastor? ¿Cuál era el propósito de esto? ¿Saben qué? Era extender su agonía. Una vez que fue cumplimiento de la escritura, Él dice: consumado es. El Señor entregó entonces su alma. El Cordero de Dios de la Pascua había muerto. Cuando murió, lo hizo en completa sumisión y entregó su espíritu en completa obediencia. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 al 18, Él nos recuerda: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y Él haría precisamente esto el próximo domingo, lo cual estaremos viendo. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué gritó consumado es? Considera lo siguiente: su redención por medio de la sustitución. La letra A: redención por medio de la sustitución. Él tomó la ira de Dios por la consecuencia del pecado de su pueblo, por la consecuencia de su pecado y del mío. Él tomó en la ira de Dios. Si no entendemos qué es un pecado, considérelo. El Señor pagó en la cruz del Calvario por ese pecado, tanto el suyo como el mío. ¿Qué tanto puede ser un pecado, pastor? Bueno, considérelo. El Hijo de Dios murió por él. Todo esto es poderoso, mis hermanos. Este es el hombre que controla la vida y la muerte. Espero que podamos considerar su gloria en todo lo que Él hizo. Incluso en el capítulo 23 de Lucas nos habla acerca de lo siguiente. En el capítulo 23 de Lucas, versículo 39, dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Por cierto, yo le hice así, pero él estaba clavado en la cruz, así que no podía mover las manos. Estaba completamente amarrado a la cruz. Este que empezó a injuriarle y a decirle: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Dos malhechores injuriando a Cristo. Pero en el versículo 40 al 43 continuamos leyendo ahí en Lucas 23. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre recibió a Cristo en el mismo lugar de la crucifixión. La gloria de Cristo estaba completamente expuesta en la cruz. Spurgeon lo puso de esta manera: el malhechor arrepentido fue el último compañero de Cristo en la tierra antes de morir, y su primer compañero en las puertas del cielo. Otra de las ironías de la cruz, que mientras estos estaban blasfemándole, ellos estaban blasfemando a Dios al estar en la misma condición. Él les está dando la vida eterna a las mismas personas que lo acosaban. El versículo 42 dice de nuestro texto: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? El malhechor conocía de la crucifixión. El malhechor conocía que de esa cruz él no se iba a bajar. Él sabía que ahí iba a morir.
Pero él reconoció no solo que Jesús sería levantado de entre los muertos, sino que también reconoció que él mismo, el Señor Jesús, podía levantarlo a él mismo de entre los muertos. Su convicción y su teología cambió al observar el comportamiento de Cristo en la cruz. ¿Cómo es tu comportamiento, cristiano, en las dificultades? La gente puede voltear a verte y decir, así es como se debe portar un cristiano. O dicen, ¿así es como se portan los cristianos? Mejor me quedo como estoy. ¿Sabe? Tenemos que considerar que el mismo Señor Jesús, su comportamiento en la cruz hizo cambiar la convicción y la teología de alguien que estaba colgado al igual que él. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor vio el poder de la cruz estando en la cruz. El malhechor vio el poder de la cruz en la cruz. El malhechor vio el poder de la cruz desde la cruz. En el análisis final, ya para terminar, vemos más allá de la duda razonable al considerarlo en su crucifixión que Jesús es el Hijo de Dios. La gente lo vio, el malhechor lo vio, el centurión lo vio y le ofreció salvación a cada uno de ellos. Porque la palabra nos recuerda que fuera de Él no hay salvación. Porque no hay salvación bajo el cielo y en la tierra fuera del nombre de Jesús. ¿Puedo escuchar un amén? Porque delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La única manera de llegar al cielo, no por obras, sino en la fe de Jesús. Arrepentidos, dice el Señor, y creer en el Señor Jesucristo. Este es el mensaje el día de hoy. Arrepentidos y creer en el Hijo de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor. Sin duda hay mucho que explorar, Padre eterno, y te doy las gracias por permitirnos únicamente explorar estos únicos versículos que tenemos delante de nosotros, Señor. 14 de ellos, de los cuales nos hablan de tu verdad y da la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre eterno, Señor, hay mucho que explorar en este tema, mi Dios, pero te ruego que despiertes el gozo, el deseo de conocer más acerca de la necesidad de cada uno de nosotros de tener una relación personal con Cristo, porque fuera de Él nada podéis hacer, nada.